Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Bolívar y hoy vamos a hablar sobre los documentos de especificación del sistema. Este documento es una guía elemental para el proceso de búsqueda de requerimientos por parte del grupo encargado. Vamos a definir qué son requerimientos. Son propiedades o restricciones determinadas de forma precisa que deben satisfacerse. Ahora vamos a ver las partes para el levantamiento de requerimientos. Primero, definición del problema. Tenemos dos partes, el problema general y los problemas secundarios. El problema general. El desarrollador de software cuenta con pocas herramientas de soporte tecnológico, lo que da lugar a demora en tiempo e incremento de costos al elaborar la documentación de requerimientos de software. Los problemas secundarios identificados se detallan a continuación. En la etapa de la documentación de requerimientos de software frecuentemente existe contradicciones y ambigüedad que atentan contra el correcto comienzo de la vida del software. Existen situaciones en que es escaso el conocimiento sobre el dominio de aplicación. El dominio de aplicación donde se desarrollará el software en algunos casos puede llegar a ser complejo. Segundo, descripción funcional. Aquí encontramos una lista de requerimientos funcionales. Esta sección lista los requerimientos funcionales de alto nivel. Cada requerimiento debe tener un identificador único, el que será parte de la matriz de trazabilidad y el que será utilizado como referencia. Los siguientes puntos deben ser tomados en cuenta al definir los requerimientos. Está claramente definido el requerimiento. Si hay más de una interpretación, el requerimiento es ambiguo. Este estable requerimiento se puede mostrar con uno o varios casos de prueba para que el requerimiento se cumpla. Requerimiento de testing. Esta sesión debe identificar los requerimientos de testing para cada uno de los requerimientos funcionales definidos en la sesión anterior. Puede haber más de un test para validar un requerimiento funcional. Los requerimientos de testing deben ser definidos a alto nivel, pero deben validar claramente los requerimientos del software. Al igual que los requerimientos funcionales, los requerimientos de testing deben tener un identificador único. Matriz requerimientos funcionales versus requerimientos de testing. En esta sesión se debe especificar la matriz que mapea los requerimientos funcionales con los requerimientos de testing. Aquí vemos un diagrama como ejemplo. Tercero, las restricciones. Aquí se encuentran los requerimientos no funcionales. Son condiciones que se le imponen al sistema a desarrollar relacionadas con aspectos principalmente de calidad, algunos de los cuales influyen en la arquitectura del sistema. Restricciones técnicas. Definen condiciones o limitaciones de diversas índole, industriales, tecnológicas, metodológicas, que se proponen al proyecto y que impactan tanto en el desarrollo como en el producto final. Algunas de ellas vienen limitadas por el entorno tecnológico de la organización donde se va a implantar el software y otras vienen impuestas directamente por el cliente.
Requisitos de integración. Identifican aquellos servicios que van a ser utilizados siguiendo el paradigma de reutilización y arquitecturas SOA. Cuarto, diagrama de flujo de datos. El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. El lenguaje unificado de modelado UML, un diagrama de actividades representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes de un sistema. Un diagrama de actividades muestra el flujo de control general. En SysML, el diagrama ha sido extendido para indicar flujos entre pasos que mueven elementos físicos, por ejemplo, gasolina o energía, por ejemplo, presión. Los cambios adicionales permiten al diagrama soportar mejor flujos de comportamiento y datos continuos. Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan los pasos del algoritmo y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin del proceso. Quinto, modelo de datos. El lenguaje de modelado unificado UML es considerado hoy en día un método estándar para el desarrollo de sistemas de información. Sin embargo, el grado de fiabilidad y flexibilidad de los portales del gobierno electrónico requieren el uso de principios básicos y el concurso y la experiencia de viejos estilos y disciplinas de desarrollo de sistemas, que sean independientes de los softwares de aplicación disponibles en el mercado. Diagrama ER, entidad-relación. Cuando se utiliza una base de datos para gestionar información, se está plasmando una parte del mundo real en una serie de tablas, registros y campos ubicados en un ordenador, creándose un modelo parcial de la realidad. Antes de crear físicamente estas tablas en el ordenador, se debe realizar un modelo de datos. Se suele cometer el error de ir creando nuevas tablas a medida que se van necesitando, haciendo así el modelo de datos y la construcción física de las tablas simultáneamente. El resultado de esto acaba siendo un sistema de información parcheado, con datos dispersos que terminan por no cumplir adecuadamente los requisitos necesarios. La utilización de estos elementos dará como resultado lo que se denomina el esquema de entidad-relación o ER de la base de datos. Los ejemplos que se incluyen en el apartado anterior gráficamente quedarían como sigue. Diagrama de clases UML. Para la generación automática de código fuente a partir de los diagramas de UML, las herramientas CASE convencionales solo generan el encabezado de los métodos y algunos esfuerzos adicionales generan parcialmente el cuerpo de los métodos, pero empleando elementos que se alejan de los estándares de modelado y en todo caso muy cercanos a la elaboración manual del código fuente. Sexto, diccionario de datos. Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contienen las características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización. En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema. Los elementos más importantes son flujos de datos, almacenes de datos y procesos. El diccionario de datos guarda los detalles y descripción de todos los elementos. Séptimo, casos de uso. Un caso de uso es una descripción
de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en un caso de uso se denominan actores. En el contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia de iteraciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. Una relación es una conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo la especialización y la generalización son relaciones. Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se producen en un ámbito o en el mismo. Los más comunes para la captura de requisitos funcionales, especialmente con el desarrollo del paradigma de la programación orientada a objetos, donde se originaron, si bien pueden utilizarse con resultados igualmente satisfactorios con otros paradigmas de programación. 8. Documentos adicionales. La ISO IEC 20000 es el estándar reconocido internacionalmente en gestión de servicios de tecnologías de la información. La serie 20000 proviene de la adopción de la serie BS 15000 desarrollada por la entidad de normalización británica, la British Standard Institution, BSI. Muchas gracias.